Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Les habla Meister Friki. Y hoy es momento de continuar con la primera parte de Three Houses. Acabamos de ver la primera mecánica de juego, que es la de el pulso temporal. Y acaba de llegar tarde, como siempre. Alois. And drop that captain Alois. nonsense. I'm not your captain anymore. These days, I'm just a wandering mercenary, one who has work to do. Goodbye, old friend. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el primer capítulo? ¿Les gusta Three Houses? ¿No les gusta Three Houses? ¿Son haters de los nuevos juegos de Fire Emblem? ¿Son amantes de los juegos de Fire Emblem, los nuevos? ¿Y odian los clásicos? Díganmelo en los comentarios. Siempre es bueno saber el gusto de las personas en internet, ¿verdad? No te van a funar por eso ni nada por el estilo. Jamás. Es imposible. Ok, ¿qué me dice? ¿Y quién eres tú, joven? ¿El hijo del capitán? Podríamos jugar, decir que me tiene prisionero. Exactamente. ¿Por qué no? Is that so? Well, physical differences aside, your mannerisms do remind me of the captain. I'd love for you to see the Digo, yo monastery entiendo lo too. que hicieron aquí. You will join me, Uno de won't you? los personajes más queridos de toda la franquicia justamente son Ike y Grail, What's troubling el you, mercenario Captain? Grail. You aren't about Y to lo que run quisieron off hacer again, are fue you? una copia de Even eso I wouldn't dare run from the en el Knights of prota Cervos. y Geralt. Básicamente son Knights of Ike Cervos. y Grail, pero They do en seem versión rather Three Houses. ¿Y qué pasaría si Ike se convierte en profesor? Yo creo que de ahí surgió la idea. No, It seems no your tengo... presence is required. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo creo que en las oficinas de Intelligent Systems fue así. O sea, fue un... todo mundo ama a Ike. Todo mundo I ama appreciate your a help back there. Grail. Your skill is ¿Qué les beyond parece si question. repetimos You're las clearly an personalidades, experienced pero ahora lo mercenary. hacemos And your profesor? father, Y that así would be salió. Geralt, O sea, the me Blade cae que así Breaker, salió. former No captain tengo of the pruebas, Knights pero of tampoco tengo Cervos, dudas. oft praised as the strongest knight to ever live. Have I missed anything? No sabía que había sido capitán. How curious. I'd wager the explanation for that is fascinating indeed. Hey, you are coming with us to the monastery, right? Of course you are. I'd love to bend your ear as we travel. Oh, I Digo, should mention sinceramente, that the three como of us are profesor, students of the Officers veo a Academy at Garrigmont estos Monastery. tres. We were doing some training Cloud es exercises el when those bandits clásico attacked. alumno que I todo el definitely got the tiempo te worst está of it. friegue y That haciendo would be because you ran travesuras off. y que no presta atención, pero que es Too muy true. listo. I was the first to make a strategic Dimitri retreat. es el que Everything todo would've le worked sale out bien if desde el these two principio hadn't y followed me and Edelgard es ruined la everything. ñoña del salón. Because of them, every single Cloud one me of cae those muy bien, bandits chased after pero us. son un dolor Utterly en el trasero, ridiculous. ese tipo de alumnos. So that's what you were Son thinking, Cloud. muy And here I thought muy you were acting horribles as a cuando decoy for the sake of estás us del all. otro lado, pero His me cae bien, intentions were Cloud. as clear as day. You will prove a lacking ruler if you cannot see the truth behind a person's words. You will prove a lacking ruler yourself if you look for deceit behind every word and fail to trust those whom you rely on. Oh, joy. A royal debate between their highnesses. I wonder how being completely predictable affects one's ability to wield power. Personally, as the embodiment of distrust, I'd say your little exchange smacks of naivete. Me, naive. Tell me, Les digo, are me you encanta Cloud. actually incapable of keeping quiet, or is your lack of self-awareness a condition of some sort? In any case, forgive our digression. I must speak with you if you can spare a moment. The way you held your ground against the bandits' leader was captivating. You never lost control of the situation. It showed me I still have much to learn. Your ¿Ven? skill is Es el tipo que precisely why I todo le must sale ask you bien to y nada más está consider buscando lending your nuevas técnicas. services to the Empire. I might as well Luego, tell ¿por qué you se now, vuelven I etis am no mere y student. emos, I am also the Adrestian Perdón Empire's... por el spoiler. Halt, Edelgard. Please allow me to finish my own proposition. The Holy Kingdom of Fargus is in dire need of exceptional individuals like yourself. Please, do consider returning to the kingdom Ay. with me. Whoa there, you two sure are hasty. Trying to recruit someone you just met. Tactless, really. I was personally planning to develop a deep and lasting friendship on our journey back to the monastery before begging for favors. But it seems there's no time for niceties in this world. So, capable stranger, let's get right to it. Where does your allegiance lie? It seems one's place of birth is quite significant to them. Yet they are so impressed by you that you may take your pick.
Well? Pues vamos a ir con con Cloud, entonces tiene que ser la alianza. Pero, ¿en qué clase de lugar te clasifican por dónde vienes de manera automática y te presionan para que decidas? Is that right? Well, that's a win for the Alliance, so I suppose I'm obligated to be happy. All right, that's enough. ¿Cómo hablas? O sea, estoy obligado a sentirme Looks like we'll have to pick alegre. this up O sea, another estoy time. obligado a. Me encanta Cloud, es bien buena My, onda. my, they are in such a hurry. You know, each of the three is most unique. No tanto como crees. Pero sí hay muchos Dimitris, hay muchos Edelgard, también hay muchísimos Clouds, no sé. Una chica joven y culta, pero siento que me gusta constantemente. Les digo, es la ñoña de la clase. Parece sincero, pero noto que esconde algo tenebroso. Yes, I thought the same. Da mucho miedo Dimitri. I am so sleepy once again. Si empiezan a escuchar voces en la cabeza como Violet, hay que tener cuidado. Eso puede ser signo de una enfermedad. Yo nomás digo. Part 1. White clouds. Great tree moon. 3 houses. Lo dijo. Ah. Perdón. The icy winds of the Agma Mountains have begun to scatter, and the verdant fields once again spring to life across Fodlan, heralding the start of a new year. As they celebrate the dawning year, the people pray that they may realize their full potential, just as a tiny sprout hopes to one day grow into a great tree. Me encantan las imágenes, por cierto. Están bien chidas. The Nos van a explicar continent todo el of desmadre. Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. 3 ruling powers now control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old dynasty, the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. Digo, porque no son para To the nada los east, francos y el a Imperio league Romano, of ¿verdad? nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Y estos no son italianos Once consumed renacentistas, by a en tempest ningún of sentido. war and turmoil, No. Fodlan and these Perdón, 3 mighty perdón. powers now exist in relative harmony. Perdón, ya dejo de hacer este tipo de bromas. Sigamos viendo el juego, perdón. Hay de buen This will humor. be your first time at the monastery. Disfrútenlo. I'd be happy to show you around. It really is Fodlan in a nutshell. The good and the bad. Like it or not, we'll be there soon enough. Oh, es Hogwarts. Ah, no, ¿verdad? No, para nada. Se inspiraron en Hogwarts y en las casas de Hogwarts There para it esto, is. ¿verdad? No, Garrick Mock Monastery. para nada. Miren el campo de Quidditch, incluso. ¿A poco no parece el campo de Quidditch en el fondo? Dale el golpe en la cabeza. Ray is here. ¿Quién sabe quién sea la arzobispa? Yo no sé. Ni me pregunten. Porque no voy a responder en los comentarios, ¿eh? Aquellos que saben, saben. Pero bueno. Did the flow of time bring you here? The flow of time bring you here.
El destino, el maldito destino te trajo aquí, ¿verdad? It's been years since I've last set eyes on this place. Lo que sí es que este juego es un montón de historia y poco gameplay, así que pues, se van a tener que aguantar. You saw her in the courtyard earlier, didn't you? The Archbishop. Nos vamos a estar un buen rato con ese juego, La arzobispa. As you know, the majority of folks in Fodlan are devout followers of the teachings of Seros. The leader of that ridiculously large religious organization is the Archbishop, Lady Rhea. Thank you for your patience, Gerald. My name is Seteth. I am an advisor to the Archbishop. Right. Hello. It has been a long time, Gerald. I wonder, was it the will of the goddess that we have another chance meeting like this? Forgive my silence all these years. Much has happened since we last spoke. So I see. The miracle of fatherhood has blessed you. That is your child, is it not? Yes. Born many years after I left this place. I wish I could introduce you to the mother of my child, but I'm afraid we lost her to illness. I see. My condolences. As for you, I heard of your valiant efforts from Alois. What is your name? A fine name indeed. From the bottom of my heart, I thank you for saving those students of the Officers' Academy. Gerald, you already know what it is I wish to say, do you not? You want me to rejoin the Knights of Seros, don't you? I won't say no, but... Your apprehension stings. I had expected that Alois would have already asked this of you. I must step away for now, but I expect they will desire a word with you soon. Please listen carefully to what they have to say. Until tomorrow, farewell. Farewell. Rhea, no sé qué pensar de Rhea como personaje. I can't believe it. Es un buen personaje, mueve muy bien la historia. I'm sorry I dragged you into this. Looks like I'll be stuck here for a while. Lo que sí es que todo el juego tiene actuación de voz en todo momento. Es buenísimo eso. Nothing like that. They want you to teach, by the sound of it. You heard those brats earlier talking about the Officers' Academy, right? Well, the Academy just happens to be short a professor. And apparently that damned Alois went and recommended you to Lady Rhea. So, you must be the new professor. My, how stern and handsome you are. Y por cierto, le cambiaron el nombre por razones evidentes al personaje que aquí dice Miguela en inglés se llama Manuela. Y le cambiaron el nombre por cosas muy evidentes en Latinoamérica. Muy evidentes. Que no voy a repetir aquí. Pero aquí se llama Miguela. Déjenlo así. It's you then? So young. Competence and age are not necessarily correlated, as you well know. I am Hanneman, a Crest Scholar and Professor at the Officers' Academy. I wonder if you bear a crest. Llámenlos Mago Negro, Maga Blanca, porque eso es lo que son. I insist that you pay me a visit so we can delve into the subject further. I'm Manuela. I'm a professor, a physician, a songstress. Maga Blanca, Mago Negro. It's nice to meet you. ¿Eres cantante? Of course. Before I came here, I belonged to a renowned opera company. Perhaps you've heard of me? The Mittelfranc Opera Company is beautiful, peerless. Spare our colleague the needless chatter, Manuela. Now then, it seems you'll be taking charge of one of the Academy's 3 houses. I expect you haven't yet been briefed on the nature of each, have you? Do you really not know? Fine. I'll do you a favor and explain. The Officers' Academy is comprised of 3 houses of students, Gryffindor, each of which is closely affiliated with its region of origin. Ravenclaw y Slytherin, The porque Black en Eagle realidad son House 4, is for ¿cierto? students from the Adrestian Empire. Perdón. Their house leader this year is Edelgard, the Imperial Princess.
who is in line to be the next emperor. The Blue Lion House is for students from the Holy Kingdom of Fargus. Their house leader this year is Prince Dimitri. He is to be the next king of Casualidad que los tres futuros líderes de los países son los líderes de las casas, ¿verdad? Pura Their house leader mera is casualidad. Claude, grandson to Duke Regan, the leader of the Alliance. To think that the next emperor, king, and sovereign duke are all here. It certainly is a promising year for the Academy. I'll say. I just hope none of those little treasures cause any trouble. No, ¿cómo crees? Cloud jamás haría eso. I suggest taking a Jamás. stroll around the Academy to get your bearings. And when you've a moment, please stop by my research laboratory. The old man has a point. Oh, and keep in mind that I've only notified the house leaders that you're our new professor. It's more fun that way. I suggest you try spending time with the students. Some odd ducks in that bunch, but they're good kids. I'm sure Lady Rhea will have more information for you tomorrow, but that should get you going. Good luck. You'll need it. Qué miedo, Have you no imagínense que te intention of digan eso. changing your mind, Rhea? Appointing a stranger, a child no less, as a professor at our esteemed academy is... I have made my decision, Sedith. I know worrying comes naturally to you, but there is truly no need. That stranger is Geralt's flesh and blood, after all. I can't say that's all too comforting. How trustworthy is this Geralt character? Is he not the man who went missing after the Great Fire 21 years ago? I would remind you that Flayn is now here with us as well. I beg of you, please consider whether this is an unnecessary risk. Sedith, they have my trust. Let that be enough for you as well. More importantly, I have received a report from Shamir. I am increasingly concerned about a matter regarding our suspicious individual. We cannot ignore those who harbor ill will toward the Church, especially if they are frequenting Garrick Mach. Yes, that matter is of great importance as well. I shall continue my investigation. Rhea, for now I will have faith that you are placing your trust with the utmost care. I pray that nothing occurs to shake that confidence. Ahora sí que esto fue un bienvenidos a Hogwarts, chicos. Versión Fire Emblem. Ah, pues es que tiene que generar todo el castillo, ¿verdad? La siguiente escena es visitar todo el castillo. Yo, ¿por qué se tarda tanto en cargar? Sinceramente el juego tiene muy buenas escenas de presentación del mundo en el que están y todo esto. O sea, ya sé, es un chorote el que se avientan al inicio del juego. O sea, llevamos que este es el segundo capítulo, el anterior fue de 25 minutos y ya llevamos 18 minutos. Y no hemos jugado más que un breve capítulo de ¿qué? De 5 o 10 minutos. Esa es mi casa favorita, por cierto. Todos esos personajes son muy carismáticos. Y Bernie, ni se diga Bernie. Pero bueno, voy a tratar de reclutar a todos. Me caen bien. Los miembros de los Leones Azules me caen muy bien. Menos, no sé, Mercedes. Mercedes... Siento que siempre está ocultando algo y que te juzga profundamente en su corazón. No sé, siento que es la señora católica del juego. Entonces, no sé, Mercedes no necesariamente me cae muy bien. Félix, el Super Edgy, tampoco me cae necesariamente muy bien. Pero el resto de los Leones Azules me cae bastante bien. Incluso Dudu me cae bien. Bueno, Dimitri no. Dimitri y compañía no me caen tan bien, pero... A ver, la primera tarea creo que es visitar a todos, ¿no? You are already aware that you will be teaching here at the Officers Academy, correct?
To start, please speak with the 3 house leaders. That is your first task here at the monastery. Once you have finished. Ok, tenemos que ir a... May I ask a favor? May I ask a favor of you? Y podemos visitar ya bastantes lugares. Aquí, por ejemplo, corremos con B, que no te dicen con qué corres, pero corres con B. Y ahora vamos al nivel 1, porque tenemos que hablar con los delegados de clase. Minimapa. Ahorita todavía no nos van a dejar explorar tanto, pero en algún momento. Les digo, el gran salón, o sea, esto es Hogwarts, pero versión Fire Emblem. Cañón. Vamos a hablar con... ¿Con cuál quitas el mapa así? A ver. Bien, no. Así. Es que estaba mejor en más chiquito, ¿no? So, you've accepted a teaching position here. Las águilas negras son mi casa favorita y demás. Todos me caen bien, son bien buena onda los de aquí. Incluso Hubert es muy buena onda, pero... Miren, ahí están. Este grupo me caen todos muy bien. Incluso Hubert, que es medio oscurillo y todo, me cae bien. Pero todos me caen muy bien. Todos. Es que le tenemos que preguntar, ¿verdad? Linaje imperial, gana más experiencia. Tenemos que preguntarle por todos. Todos tienen habilidades específicas. You may think his blood runs a bit cold, but actually that's rather accurate. Tienen puntos fuertes, puntos débiles y demás. O sea, Hubert es un mago negro. Ferdinand, pues bueno, es el caballero, entonces... Altanería, si la unidad tiene el 100% de PvE, aumenta el golpe y el esquive. No tiene puntos débiles, dice. Linhardt me cae tan bien porque todo el tiempo está durmiéndose y tiene hueva de hacer cosas. Es muy divertido. Es el healer, obviamente. Devuelve hasta el 10% de sus PV máximos si la unidad no actúa y usa la opción esperar. Una persona floja. Caspar es el niño todo con mucha energía y demás. Esquive menos 10 en combate a los enemigos adyacentes. Eso está bien chido. Bernadetta es la otaku del grupo. No sale de su casa, no sale de su cuarto, de hecho. Pero tiene una de las mejores habilidades del juego. Aumentar 5 de ataque cuando no tiene el 100% de PV. Es una muy buena habilidad, porque cualquier cosa que le haga poquito daño, ya activas esa habilidad. Y es muchísimo daño lo que le aumenta. 5 daño es bastante. Dorothea es muy buena onda, es básicamente la cantante y en algún momento es como la dancer del grupo de Delgado. Digamos, la dancer oficial. Devuelve a los aliados adyacentes hasta un 10% de sus PV al inicio de cada turno. Ya saben, canta y recupera gente. Y la extranjera. Si el enemigo tiene 50% de PV o menos, otorga crítico más 20. Esta habilidad, por ejemplo, no me gusta mucho. Creo que es difícil de implementar en el juego. Pero bueno, ya vimos a las águilas negras. Voy a tratar de reclutar a todos menos a Hubert y Edelgard porque pues no se dejan. Aquí, ¿quién está? Es la siguiente parte, la parte de la academia. Son 3 salones gigantes. Tampoco así como que muy grande, tampoco es esa escuela, ¿eh? Déjenme decirles. Pues aquí está Cloud, vamos a conocer a nuestro primer grupo. Well, scored a teaching gig here, did you? Talk about a great first impression. I guess that means I'd better introduce myself properly. I'm Claude von Regan. I'm from the ruling house of the Leicester Alliance, but don't worry too much about all that madness. I'm guessing you don't know which class you'll be teaching yet, do you? I bet you'd like ours. Have you met the folks from the Golden Deer House yet? A ver, vamos a ver a nuestro grupo. Tenemos a Cloud primero, que gana experiencia por ser linaje dorado. Esa es la habilidad de todos los líderes. Gana más experiencia simplemente. What's life without a bit of mystery?
Tiene como fuertes manejar cosas en volador, porque pues, justamente su clase final es voladora. En liderazgo, en arcos y en espadas. Y no es bueno con lanzas ni con libros. Hay que darle libros de este tipo. No los necesita. Lawrence es una combinación rara entre caballero y mago. Es como mago a caballo, pero no sé. Lawrence es uno de esos personajes que no me cae bien. No me cae bien. Si la unidad lucha con un batallón, aumenta el daño. Eso es muy, muy fácil de darle. Nada más le das un batallón y ya. Es muy fácil de activar. Pero 2 de ataque no es tampoco tan relevante. Rafael es bien bueno. Puede devolver hasta un 10% de los PB máximos al inicio del turno. Y el porcentaje de eso es el valor de su atributo de suerte. Entonces tiene 6 en un inicio. Es fácil llevarlo al 10. La probabilidad de que se active lo del 10% es el 6% por el momento, pero va a aumentar, no se preocupen. Es básicamente como el acorazado del grupo. El defensivo. Ignance es buena onda. Es como pintor, según recuerdo. Y tiene muy buen hit. Otorga 20% de hit en tácticas. Eso está muy chido. En las tácticas, porque luego son muy imprecisas. Entonces está muy padre eso. La Lysithea es muy buena. Aumenta el doble su experiencia en batalla. Rapidísimo la subes al máximo. Y es lo que sí es que es un tanquecito. Bueno, no es un tanquecito, es un glass cannon. Marianne, no sé de qué pensar de Marianne. Ese que esté todo el tiempo así como que tengo mala suerte, todo me va mal en la vida. Miren su cara. Pero es muy buena onda con los animales. Restaura hasta el 20% de los PB máximos si la unidad tiene un aliado o a caballo o volador en una casilla adyacente. Hilda es demasiado energética. Demasiado. Me recuerda a todo mundo, le recuerda a esta serra de Fire Emblem 7. Embaucadora, otorga 3 de daño infligido en combate por unidades aliadas masculinas adyacentes. Es decir, si tienes unidades masculinas adyacentes, pues da más daño. No se confíen de ella. Te golpea con un hacha en la cabeza. Y Leonie es la fan número 1 de Geralt. Y es muy competitiva, ¿no? Entonces por eso tiene su habilidad competitividad. Y hay una unidad aliada masculina adyacente. Y tiene más daño y sufre menos daño. No es tan complicado tener esa habilidad. Y nos falta hablar con... ¿Dónde está? ¿Dónde está el loco de Dimitri? Vamos a hablar con él. Digo, no vamos a ir con ellos. Y sinceramente voy a tratar de reclutarlos a todos. Por cierto, Annette es uno de mis personajes favoritos del juego. Mercedes, les digo, tengo mis reservas con ella. No sé, siempre siento que está juzgando a la gente. Pero Annette es bien buena onda. Pobrecita. Tiene una vida bastante mala. Pero bueno, cuando la reclutemos. Ingrid es básicamente a caballo. Es un caballero. Es básicamente el jinete del grupo. Otorga 3 daños y 5 de golpe en tácticas. Bastante bien. Annette es perseverancia. Cuando potencia a un aliado, le otorga 4 de fuerza. Es bastante buena y tiene un arma especial para ella. Entonces, y aparte me cae muy bien. Nada más no la dejen cocinar, por favor. Hablando de... No la dejen cocinar nada más, por favor. Mercedes siempre siento que está juzgando a alguien. No me cae bien, pero pues es la curandera del grupo. Al usar magia blanca para sanar a un aliado, se recupera a sí misma. Sylvain, otro caballero, el otro caballero del grupo. Si hay una unidad femenina adyacente, 2 daño infligido menos 2 daño sufrido. Es básicamente lo contrario a esta Leonie, la habilidad. Y pues bueno, él es el Don Juan del grupo. Entiendo si les cae mal. Ash es una dulzura de tipo. Es básicamente el ladrón.
Es cerrajero, permite abrir puertas y cofres sin necesidad de llaves. El edgy del grupo Félix. Que la unidad no lucha con batallón o no cuenta con efectivos, da 5 de daño. Sinceramente no lo veo. O sea, es muy fácil de activarla porque simplemente no le pones un batallón. Pero no. Los batallones sirven tanto en este juego que quitarle el batallón o que no tenga efectivos es como por 5 daños, no gracias. Dudu. Lo escucharon a él, no a mí. Es bueno, pero no lo vamos a poder reclutar porque es el escudero de Dimitri. Y bueno, Dimitri, que no me cae nada, pero nada bien. Pues bueno, ya terminamos la misión y ¿saben qué? Yo creo que lo que continúa con la historia lo vamos a dejar para el capítulo de mañana porque ya llevamos media hora y sinceramente tengo que ir a desayunar, entonces nos vemos en 2 días con más. Cuídense mucho. Bye.